Con las imágenes médicas, los doctores pueden diagnosticar, dar un tratamiento e incluso decir qué tipo de cirugía es la que usted necesita. Está con nosotros el doctor Andrés Chávez. Doctor, muy buenos días y por favor explíquenos qué son las imágenes médicas. Bueno, primero un gusto estar por acá. Espero darles un poco de información útil a todas las y los televidentes que nos acompañan el día de hoy. Las imágenes médicas, por decirlo de una forma sencilla, son una herramienta que nos permiten ver el interior del cuerpo, ¿verdad? Se dice que la imagenología o las imágenes médicas son los ojos de la medicina, en tanto que le permiten al médico tratante tener una visión más integral de la situación de salud de la persona. Ahora, doctor, ¿en qué momento y bajo qué criterios un doctor manda hacer a una persona imágenes médicas? Sí, un médico tratante envía una imagen o un estudio por diagnóstico por imagen cuando cree que le va a dar información útil para el manejo de la condición en salud que tenga la persona. Esto está basado pues en evidencia, ya es conocido y generalmente está recopilado en guías o manuales que ayudan al médico tratante de conocer cuándo es que se tenga que enviar. Y es importante que sepamos que las imágenes médicas no se contraponen un tipo al otro, ¿verdad? Sino que en situaciones particulares uno puede ser útil y en otras no tanto, y no siempre tiene que enviarse una imagen médica. Ahora, doctor, una radiografía, ¿en qué momento se manda a hacer una radiografía precisamente? Bueno, las radiografías tienen muchísimas utilidades. No es de extrañar que siempre sea el primer estudio que nos envían debido a la disponibilidad, a la alta disponibilidad que existen de equipos de toma de rayos X en la caja y en el sistema privado de salud. Ya después se podría considerar que se le realice, ¿verdad?, a criterio del médico, una tomografía, una resonancia o un ultrasonido. Ahora, doctor, ¿por qué cuando uno se va a hacer una radiografía por lo general le dicen que hay que quitarse todo lo de metal, qué sé yo, el reloj, los aretes en las mujeres? Claro, ahí tengo unas imágenes que mostrarles. Vamos a ver. ¿Podemos continuar? A ver si nos pueden... Ah, ok. Creo que ya ahí tenemos la radiografía en pequeñito, doctor, el video. Bueno, principalmente cuando nosotros le decimos al paciente que debe retirarse lo metálico es porque nos va a interferir con la calidad de la imagen. Por ejemplo, un collar muy bonito puede ser muy coqueto y verse muy bonito con la ropa, pero si tenemos un collar en la radiografía nos va a interferir con lo que estamos viendo. O incluso, por ejemplo, si es el caso de una resonancia magnética, como dice su nombre, hay un magneto, un imán, y como ya sabemos cómo interactúa un imán con lo que sería el metal ferromagnético, de ahí podríamos entonces saber que se atraen. Y entonces el metal que tengas vos va a convertirse como en un proyectil y puede ser que haya un accidente. Ahora, doctor, que habla usted de la resonancia magnética, ¿en qué casos ustedes recomiendan hacerse una? Bueno, es que es tantísima la versatilidad que tienen los estudios de imagen que tendríamos que valorar cada situación en particular del paciente. Pero por decirte cosas generalistas, por ejemplo, una radiografía cuando tenemos dolor de espalda baja, ¿verdad? Es el dolor lumbar, podemos ver las vértebras bien si están alineadas o si están no alineadas, los espacios entre las vértebras, pero no vamos a poder ver tejido blando como por ejemplo los discos intervertebrales, y una resonancia sí nos los va a permitir ver. Ahora, como por ejemplo lo que llaman hernias, cuando esos disquitos pierden su forma natural, se sale un poquitito y entonces ahí empieza el dolor. ¿Qué es lo que vamos a ver en una resonancia? ¿Cómo se ve? Ustedes pueden decir que una radiografía, una tomografía y una resonancia, todos son como familiares, primos. Son como primos y todos son como de color grisáceo con blanco y negro. Pero bueno, el ojo experto del imagenólogo, del médico radiólogo, entre otros profesionales, las diferencias saltan a la vista. En el caso de la resonancia vamos a poder ver bien en distintas tonalidades de gris, eso sí, lo que sería pues distintos tejidos blandos, ¿verdad? Tejidos que tienen mucha cantidad de agua, a diferencia, por ejemplo, en la resonancia magnética que nos vamos a centrar más en huesito, por decirlo de una forma. Doctor, ¿alguno de estos emiten, digamos, rayos, verdad? Que radiación, que la gente le pueda decir como, uy, no, qué miedo, qué susto, yo prefiero no porque emiten radiación? Claro, podemos hacer dos excepciones. En primer lugar, la resonancia magnética y el ultrasonido no utilizan lo que a nosotros nos interesa, un tipo particular de radiación que se llama radiación ionizante, que tenemos que tenerle especial cuidado porque si no se utiliza correctamente pudiera tener una afectación en la salud.
Y por eso es importante contar con la expertise del profesional en imagenología, quien le va a asegurar a usted que el estudio sea de una calidad suficiente y pues de la mejor calidad posible, pero también que se realice bajo los parámetros de seguridad clínica que se establecen para que usted esté tranquilo cuando le hagan el estudio. Ahora, doctor, ¿en qué casos se manda a hacer el examen que se llama TAC? Bueno, la tomografía igual a la resonancia tiene una versatilidad altísima y bueno, nos permite ver, como nosotros decimos, cortes o rebanadas de la anatomía del paciente. Entonces podemos, como si fuese un pan cuadrado, ustedes han visto que está cortado en rebanadas, nosotros con un TAC podemos crear algo similar, en donde vemos corte por corte la anatomía del paciente en franjas muy delgadas, y eso es algo que nos permite ver con mucha sensibilidad alteraciones en la anatomía. Y bueno, ahora que estamos saliendo ya, parece ser, ¿verdad? Bueno, pero hay que tener un poco más de paciencia con la situación pandémica. El TAC es una herramienta que ha sido fundamental y la radiografía de tórax para poder ver el grado de afectación pulmonar que han tenido esas personas. Ahora, doctor, ¿cómo analizan ustedes los TAC de una persona? Bueno, a la hora de valorar alteraciones en una imagen, los médicos radiólogos se centran en la diferencia que existe en la anatomía normal y algunas variaciones anatómicas que también se consideran normales, con signos radiológicos que se conocen ya como característicos de una patología. Por ejemplo, en el caso que yo les estaba mencionando del dolor lumbar y de las hernias que suceden en lo que serían los discos intervertebrales, los discos intervertebrales tienen una forma ovaladita. Y bueno, cuando sucede alguna alteración en ellas, pierden esa forma normal o ovaladita y hay como un ligero abombamiento. Y eso es como una protrusión o una hernia, ¿verdad? Entonces, nosotros se compara la anatomía normal con las posibles alteraciones que existen. Con la densitometría, doctor, ¿en qué momentos ustedes dicen, ok, este caso amerita? Bueno, hay muchas indicaciones para la realización de una densitometría. Esto tiene que considerarse la historia clínica del paciente, ¿verdad? Es muy útil en casos, por ejemplo, de mujeres posmenopáusicas que se encuentran dentro del grupo de riesgo de padecer osteopenia o osteoporosis. Entonces, la osteopenia es cuando la densidad mineral ósea, que eso es lo que mide la densitometría, está un poquito más bajo de lo normal. La osteoporosis es cuando ya los huesitos están muy débiles y frágiles. Y entonces, en pacientes en los cuales haya un riesgo de padecer tanto osteopenia como osteoporosis, vale la pena hacer la densitometría. O sea, son candidatos predilectos para poder diagnosticar o saber cómo va en progreso la enfermedad. Sí, en realidad es importante que en estos grupos de personas se realice este estudio porque va a dar información muy útil al médico tratante para poder darle medicación que lleve a detener esa pérdida de mineralización ósea, ¿verdad? Ahora, doctor, ustedes al ver las imágenes médicas de cualquiera de las que hemos conversado, ¿ustedes le podrían recomendar al doctor cuál es el tratamiento a seguir para poder contrarrestar la enfermedad que están viendo? Bueno, en realidad eso depende de la circunstancia particular de la persona, ¿verdad? Bueno, nosotros como profesionales en imagenología nos encargamos de la realización del estudio y que este se haga dentro de los parámetros de seguridad necesarios. Ya lo que sería la decisión de medicamentos depende ya más del médico tratante. Doctor, ahora que veíamos las imágenes de alguien ingresando a la máquina del TAC, porque muchas veces cuando se hace este examen dicen, uy, es que salió mal, o hay que repetirlo. ¿Eso se debe a que tal vez la persona se movió? Claro, eso depende de muchas variables. En primer lugar, porque, como usted bien dice, a veces el paciente se mueve y el estudio es muy sensible a el movimiento. Entonces, si por alguna razón no seguimos las instrucciones del profesional en imagenología y el paciente se mueve, ahí tenemos que volverlo a repetir. También, por ejemplo, si no seguimos las indicaciones y tenemos un metal, entonces va a suceder lo que les comentaba, que era esta situación en donde el metal va a generar una interferencia, unos destellos en la imagen que nos va a interferir en cómo se valora la imagen. Entonces, muchas veces, y además, para poder lograr el estudio con la mejor calidad, a lo mejor es necesario repetirlo. Doctor, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Para servirles.